actas de las sesiones 107 y 108 se ponen a disposición de las y los integrantes de la comisión. Cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI, por la que informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada temporalmente en esta sesión por el diputado Sergio Bobadilla. Comunicación del jefe de bancada de diputados UDI, por la que informa que el diputado Daniel Lilayú será reemplazado en esta sesión por el diputado Cristian Moreira. También se recibió un pareo el diputado Cristian Moreira con la diputada Gael Llomas. Oficio 6.855 de la ministra de Defensa, mediante el cual da respuesta a oficio 112 de esta comisión, por el que se solicitó informar acerca de las reglas de uso de la fuerza que se han entregado a las unidades destinadas a la protección de los centros nucleares del país. Comunicación suscrita por el director gerente de la Asociación de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile, AIFPI Chile, la directora general de la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales, la presidenta de la Industria Independiente de Música en Chile y la presidenta de la Academia de Cine de Chile, por medio del cual manifiestan su preocupación respecto al proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, que actualmente conoce la Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, y solicitan dar lectura en sesión a su contenido. Esto a la cuenta, presidente. Aquí, ¿no? Ahí. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. El diputado Lago Marcino tiene la palabra sobre la cuenta. Muchas gracias, presidente. ¿Se podrá hacer lectura de la carta de la Asociación de Productores Fonográficos y Videográficos? ¿Y videográficos? Estoy de acuerdo, señor diputado. Denle lectura a la carta, por favor. Muchísimas gracias, señora secretaria. Presidente, la carta señala de mi consideración, junto con saludarlo y representación de las asociaciones de productores fonográficos y videográficos de Chile, la Entidad de Gestión Colectiva de Derechos de Productores Audiovisuales, la Industria Independiente de Música de Chile y la Academia de Cine de Chile, nos dirigimos a usted con el fin de manifestar nuestra preocupación respecto al proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. Como es de su conocimiento, las organizaciones que suscribimos esta carta hemos seguido muy atentamente el debate que se ha dado en la Comisión respecto de la forma en que corresponde respetar los derechos de autor y conexos en el entorno de la inteligencia artificial, lo que se ha traducido en presentaciones realizadas directamente ante la Comisión, aportes de antecedentes, reuniones con parlamentarios, etc., motivados por la nula consideración que tuvo el proyecto de ley original respecto a la protección de los derechos de autor y la propiedad intelectual. Por ello, celebramos la aprobación de importantes indicaciones que han perfeccionado sustancialmente la regulación. Entre ellas se destaca un principio de obligación de transparencia aplicable a los sistemas de IA cuando utilizan para su desarrollo contenidos protegidos por derechos de autor y conexos, o bien la regulación de una excepción para permitir el aprovechamiento de contenido protegido mediante la minería de datos y textos para fines investigativos, sin perjuicio de la posibilidad de perfeccionarse esta excepción para hacerla aplicable únicamente a organizaciones sin fines de lucro. El motivo de nuestra preocupación radica en nuevas propuestas que deberá resolver prontamente la Comisión y que simplemente apuntan a debilitar o derechamente eliminar estas mínimas garantías de protección a la creación e innovación que luego de tanto esfuerzo, tiempo y dedicación fueron posibles de ser consideradas en el proyecto de ley. Sin estas garantías mínimas vinculadas a la transparencia y el fomento de la investigación y al desarrollo ajeno a la explotación comercial, se condena a toda la industria, la creatividad, la cultura y el arte a simplemente subsidiar forzosamente el desarrollo de sistemas de IA por parte de grandes compañías multinacionales que reportan enormes utilidades a nivel mundial. Creemos que el respeto irrestricto por la creatividad de todos nuestros creadores y artistas debe ser una de las piedras angulares de una adecuada regulación de la inteligencia artificial en nuestro país. Así se estableció, por ejemplo, la Declaración sobre Inteligencia Artificial Inclusiva y Sostenible para las Personas y el Planeta, conocida como Declaración de París 2025, la que consignó en su punto 4 lo siguiente. Subrayamos la necesidad de una reflexión global que integre, entre otras cosas, cuestiones de seguridad, desarrollo sostenible, innovación, respeto del derecho internacional, incluye el derecho humanitario y el derecho de los derechos humanos y la protección de los derechos humanos, la igualdad de género, la diversidad lingüística, la protección de los consumidores y de los derechos de propiedad intelectual. En el mismo sentido, en una reciente entrevista de Paul McCartney a la BBC en relación con eventuales nuevas regulaciones sobre la materia,
El artista señaló que podrían permitir una tecnología de estafa, que podría ser imposible que los músicos y artistas se ganen la vida. Esta preocupación es sumamente justificada, lo que se demuestra por las recientes posturas de la empresa Meta, para la cual las obras protegidas no merecen ningún tipo de resguardo para ser utilizados por sistemas de IA, negándoseles todo valor económico precisamente para desarrollar negocios por miles de millones de dólares. No nos oponemos al desarrollo de la inteligencia artificial, por el contrario. Dicho desarrollo contribuye enormemente a fomentar, colaborar, difundir y analizar la creación de obras artísticas y culturales. Sin embargo, no por ello podemos quedar a merced de la IA para que, utilizando contenidos protegidos por el derecho de autor y derechos conexos, de manera opaca y poco transparente, generen nuevos desarrollos y se comercialicen a expensas de los titulares. Es por lo anterior que solicitamos que esta carta pueda ser leída en la comisión y permita contribuir a alcanzar una regulación que promueva la IA, pero basada en la transparencia y en el respeto a los derechos de propiedad intelectual. Agradecemos de antemano su atención. Eso es, presidente. Muchas gracias, secretaria. Hola, ¿cómo está, ministro? Queridos colegas, ¿cómo están? ¿Sigues en la cuenta o queda algo más? La cuenta. Terminada la cuenta. Muy bien, muchas gracias. Antes de entrar al orden del día, ¿algún colega quiere plantear algún punto antes de entrar? Presidente, buenas tardes. Saludar a los colegas, al ministro y a su equipo. Presidente, quería insistir, ¿para cuándo estarían confirmadas las invitaciones de las dos personas que yo había solicitado? Una de ellas era el médico del Sotero del Río de robótica, que están pendientes. Gracias. Secretaria, ¿tiene usted alguna...? Presidente, no fijamos fecha para esas audiencias. Yo entiendo que una vez que terminemos de votar este proyecto, que está con urgencia, debiéramos abocarnos a ello. Diputado Cáiz. Muchas gracias, señor presidente. 2 puntos. Uno, nosotros teníamos todavía un proyecto de mi autoría que habríamos podido revisar. Pero el segundo creo que es más interesante, no sé si más interesante, pero tiene que ver con el tema del derecho de autor. Nosotros no hemos tenido a algún especialista que se haga cargo de cómo se hace en Estados Unidos este tema, de cómo se ha resuelto en Estados Unidos, que probablemente se haya resuelto de la mano de fallos judiciales, no necesariamente de la mano de una legislación. Y esos fallos judiciales podrían servir para, porque tienen un sistema distinto del nuestro, podrían servir de alguna manera de inspiración, dado que allá sí se protege de todas maneras el derecho de propiedad. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Kaiser. Como estamos en este segundo trámite, ¿no?, constitucional, en relación a ver digamos, las indicaciones, probablemente pudiésemos conversarlo y tomar algún acuerdo si hay alguna indicación en este punto que ameritase escuchar a algún especialista. Yo les pido que lo conversemos y lo concordemos en el minuto que lleguemos probablemente a este punto, si es que hay indicaciones en esta área. Creo que sí hay, me dice la secretaria, así que yo les pediría que cuando nos toque abordarlo, podamos abrir tal vez una discusión con una exposición muy precisa. Muy bien. En el orden del día, esta sesión ha sido citada con el objeto de continuar con la discusión y votación en segundo trámite reglamentario al proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, boletines 15869-19, 16821-19 refundidos, en primer trámite constitucional con urgencia calificada de suma. Nos acompaña el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, el señor Aldo Valle, y además están acompañados de la asesora legislativa Camila Aguayo, Sebastián Galás e Ignacia Vázquez. Ministro, antes de iniciar la discusión nuevamente, ¿quiere hacer uso de la palabra? ¿Quiere indicar algo? ¿O entramos de lleno al proyecto? No, muchas gracias, presidente, pero la verdad es que nos parece más práctico iniciar el análisis de cada una de las indicaciones. Perfecto. ¿Secretaria? Presidente, nos corresponde la indicación 32.
Es de una indicación del diputado Daniel Lilayú y es para agregar un nuevo artículo 5 en el articulado, en el del título primero. Artículo 5. Obligaciones de transparencia en determinados sistemas de IA. Todo proveedor de sistema de IA, entre los que se incluyen los sistemas de IA sin riesgo evidente que generen contenido sintético de audio, imagen, video o texto, velarán porque los resultados de salida del sistema de IA están marcados en un formato legible por máquina y que sea posible detectar que han sido generados o manipulados de manera artificial. Los proveedores velarán porque sus soluciones técnicas sean eficaces e interoperables, teniendo en cuenta las particularidades y limitaciones de los diversos tipos de contenidos, los costos de aplicación y el estado actual de la técnica generalmente reconocido. Queda prohibida la generación, utilización o distribución de imágenes, producciones sonoras, visuales o audiovisuales de cualquier tipo, o mensajes generados mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa y que utilicen la voz o imagen de una persona sin autorización previa y expresa. Eso, presidente. ¿Se ofrece la palabra? ¿Procedemos a votar la indicación? ¿O ministro? Por su intermedio, presidente, nos parece que se trata de una restricción que no tiene el grado de determinación necesario a efectos de establecer unas condiciones básicas para la innovación, el desarrollo finalmente de la inteligencia artificial en el país y obviamente se funda en una buena intención, pero es muy amplia como restricción porque compromete a toda práctica, a todo sistema de inteligencia artificial. Ese es el análisis que hemos hecho como Poder Ejecutivo. Sí, estamos en la indicación 32 del diputado Daniel Lilayú. ¿Alguien más quiere agregar algo? ¿Se ofrecía la palabra? Muchas gracias, presidente. Yo creo que este es un elemento que ha estado permanentemente en la discusión respecto a los derechos de autor y conexo respecto al uso de esto. Me llama la atención que el autor sea el diputado Lilayú y está en la línea de otras indicaciones que yo mismo he presentado. En ese sentido, yo creo que es importante transparentar la discusión en este segundo trámite reglamentario, sobre todo en la medida que nos avanzamos al meollo del asunto, que es el artículo 33, ¿sí? Me parece que sí, que modifica la ley de propiedad intelectual, para en definitiva decidir si es que vamos o no a continuar involucrándonos en esta discusión. Yo creo que hay distintas posiciones que se han transparentado en distintos momentos. El Ejecutivo en su momento decidió abrir la discusión de propiedad intelectual. Si es que sigue abierta, por supuesto que seguirá esta tensión que trasciende a esa materia, si bien tratamos de que inicialmente fuera una ley marco y no se involucrara en cada una de las temáticas porque son claramente muchas áreas. Yo sé que hay distintas posiciones, todas legítimas. Yo voy a aprobar esta indicación, porque va en la línea de otras que yo mismo he presentado, pero creo que en algún momento vamos a tener que decidir si es que seguimos en esta pugna sobre los derechos de autor y conexos o vamos a justamente retraernos de esta materia que ha generado diferencias importantes y que a mi juicio también ha tendido a ensuciar un poco el proyecto en esta discusión, en vez de llevarlo al foco que era el inicial que tuvo la iniciativa hasta que se ingresó la indicación que traía materias de propiedad intelectual en su momento. Muchas gracias, presidente. Diputado Kaiser. Presidente, estando en principio de acuerdo con que los productos de inteligencia artificial
puedan ser reconocidos como tales, ¿de acuerdo? Pero el segundo inciso de la indicación número 32 plantea: queda prohibida la generación, utilización o distribución de imágenes, producciones sonoras, visuales o audiovisuales de cualquier tipo de mensaje generado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial generativa que utilicen la voz o imagen de una persona sin autorización previa y expresa. En primer lugar, la persona está viva o muerta. Segundo lugar, si la persona está viva, entonces no puedo hacer un meme de un político a través de una inteligencia artificial. No puedo agarrar un segmento de una película y hacer un chiste con la misma a través de inteligencia artificial. El punto es que esto va mucho más allá. Esto simplemente prohíbe que se utilice. Va a ser inhábil el sistema para lo que lo usan millones de personas en este momento, ¿no? Yo entendería o entiendo la necesidad de que la gente de inmediato pueda identificar si algo es de inteligencia o fue generado por inteligencia artificial o no. Porque, por ejemplo, si aparece un video de nuestro señor presidente llamando a la privatización de Codelco, eso podría generar cierta confusión, ¿ya? Pero en otras materias me parece que estaría yendo demasiado lejos, porque impediría la comedia, la sátira y cuantas otras cosas que son perfectamente válidas desde el punto de vista de la utilización de imagen o de voz incluso. Muchas gracias. Diputado Lagomarsino. Ahí está. Muchas gracias, presidente, por su intermedio y tratando de responder un poco a lo que plantea el diputado Kaiser. Presidente, yo no tengo ningún problema en que excluyamos las figuras públicas del inciso segundo de esta indicación. Al contrario, somos figuras permanentes de sátira y de otra humorada. Ahora bien, creo yo que el foco no es ese de la indicación necesariamente, sino que justamente prevenir situaciones complejas que se han dado, como por ejemplo en un colegio de la región metropolitana, donde un grupo de alumnos hizo con un uso de inteligencia artificial, reproducciones de compañeras del mismo colegio en el cual reemplazaba el cuerpo de la alumna manteniendo sus rostros por mujeres desnudas. Creo que allí pudiera estar, creo que ese es parte del trasfondo que tiene esta indicación, que insisto, no es de mi autoría, es del diputado Lilayú, pero que yo comparto justamente esa visión de resguardo de la identidad de personas que no sean figuras públicas. Muchas gracias, presidente. Diputado Kaiser. Señor presidente, yo creo, y estoy de acuerdo con el diputado Lagomarsino, que es un uso inaceptable de la tecnología, la que acaba de describir. Pero lo mismo sería, por ejemplo, el uso de un cuchillo para atacar a una persona. Y nosotros no por eso vamos a tener un cuchillo que no tenga filo, porque no serviría para aquello para lo que fue originalmente diseñado. El punto es que, en mi opinión, la violación de ciertos derechos de la personalidad de terceros tiene que ser perseguido de manera penal y civil, pero no necesariamente en lo que es el diseño del mismo sistema de inteligencia artificial, porque de otra manera lo que puede hacer es inhabilitar su funcionamiento completo, ¿no? Ese es mi temor. Mi temor es que de la mano de esto nosotros hagamos que la inteligencia artificial no funcione. Yo prefiero perseguir el mal uso y efectivamente sancionar penalmente, civilmente se puede perseguir incluso a los padres de jóvenes que hacen algo así por el daño. Eso todavía está en nuestro Código Civil, gracias a Dios, ¿ya? Pero si nosotros quisiésemos impedir que la herramienta se use para esto, en la práctica estaríamos haciendo inviable el funcionamiento de la herramienta. Muchas gracias, presidente. Sí, presidente. Le quería pedir su autorización para que Camila Aguayo agregara una observación para enriquecer la discusión.
Sí, muchas gracias, ministro y presidente. Comentar que efectivamente la parte final de la indicación complejizaría la aplicación de sistemas de inteligencia artificial generativa en términos generales. Pero además, estando de acuerdo con el espíritu de lo que comentaba el diputado Lago Marcino respecto a la protección, por ejemplo, de niños, niñas y adolescentes, comentar para su conocimiento que el Ejecutivo hace un par de semanas, a través del Ministerio de Seguridad y el Ministerio de la Mujer, ingresaron indicaciones al proyecto de ley de violencia digital que justamente apuntan efectivamente a eso y que prohíbe explícitamente la generación de imágenes o registros audiovisuales, ya sea por inteligencia artificial o no, pero que sabemos que en su mayoría se está haciendo de esa manera, que involucren acciones sexuales, genitales u otra parte íntima del cuerpo de otra persona, ya sea haya sido obtenido con su consentimiento o no, pero que esté siendo difundido. Entonces, solamente comentar que el Ejecutivo está haciéndose cargo de esa preocupación, entendiendo el mismo caso que comentaba el diputado por su intermedio, presidente. Por otra parte, respecto, por ejemplo, al ejemplo que da el diputado Kaiser por su intermedio de una figura pública o una autoridad, que un video sea generado por inteligencia artificial y llame a un mensaje, que hemos visto algunos ejemplos en otros países, etcétera, eso también queda contemplado dentro de la manipulación subliminal en los riesgos de uso inaceptable del proyecto de ley. Eso. Diputada Riquelme. Sí, presidente, simplemente complementar respecto de algunos temas que comparto, sobre todo la opinión que expresa la asesora con tanta claridad ahora, ¿verdad?, sobre esta materia, porque si nos vamos a preocupar sobre eventuales caricaturas o cosas que pueden ser el producto de la inteligencia artificial, primero nos estamos yendo al objeto de la ley, que es la producción y no el resultado. Y segundo, esto está protegido. Además, no nos olvidemos que el Código Penal ya sanciona delitos como la injuria y la calumnia. Específicamente el 421 dice: se comete el delito de calumnia o injuria no solo manifiestamente, sino por medio de alegorías, caricaturas, emblemas o alusiones. Por lo tanto, aquí existe una protección a aquello, una protección penal a aquello ya en nuestra normativa. Por lo tanto, yo creo que esta indicación en este sentido podría ser un poco confusa, a que llevase incluso cuál es el objeto de la acción, pública o privada, quién va a ser el sujeto activo. Yo, en principio, esa es mi opinión. Muchas gracias. Gracias. Sí. Gracias, presidente. Voy a recoger un punto de lo que menciona la diputada Riquelme y el diputado Johannes Kaiser. Efectivamente, no solo este punto en particular de esta indicación ya está normado a través de otras leyes. De hecho, muchos más que ya están incluidos en esta ley, que puede generar cierta duplicidad. Pero más allá de eso, me quiero referir a la última línea de la indicación, donde se plantea que los proveedores deben velar porque sus soluciones sean eficientes e interoperables. Y esto habla de todos los usos de sistemas de IA, incluso los que no tienen riesgo evidente. Por lo tanto, que todos los sistemas de IA, ¿a qué nos referimos en primer lugar? Que sus soluciones sean eficaces. Y tercer lugar, que sean interoperables. Eso es algo que sabemos que es técnicamente inviable, que todos los sistemas de inteligencia artificial sean interoperables. Por lo tanto, creo que también esta indicación mezcla un par de cosas que no tienen relación una con la otra. Gracias, señor presidente. No sé si el micrófono o los parlantes están demasiado fuertes. Está como estamos con acople. Bueno. Hay gente que dice que soy un hombre fuerte, pero la verdad es que es puro cariño. Ya. Ok. Mire, claro. El punto es el siguiente, señor presidente. Yo quería, en primer lugar, hacerme cargo de lo que planteó la diputada Riquelme, que me hace absoluto sentido, y quería consultar entonces si efectivamente estamos... A ver, si tenemos lo que nosotros queremos es que un producto de inteligencia artificial sea identificable como tal. ¿Ok? En ese sentido, eso sí puede ser perfectamente viable que las empresas y las compañías que están haciendo la producción de inteligencia artificial generativa puedan identificar
el producto como una especie de sello, ¿no?, de que es efectivamente de generación de inteligencia artificial. Y no creo que eso impida de ninguna manera su funcionamiento, ¿no? Por otro lado, hacer presente que efectivamente eso sería, o se extendería al tema de violencia digital, que lo que planteó la diputada Riquelme tiene toda la razón, que entrar a generar o a producir figuras penales alternativas o que versan sobre la misma, sobre un mismo hecho, podría generar entonces un problema serio para determinar en tribunales qué figura se aplica. Entonces, quizás como una indicación hacia la Comisión de Seguridad por el tema de violencia digital, y que nosotros no lo consideremos aquí. No sé si la indicación la podemos votar por partes, señor presidente, o si es la indicación completa la que tendríamos que votar. O sea, se puede votar por parte, me indica la secretaria. ¿Se puede? Me indica que sí. Se puede dividir la votación y la indicación. Pero no sé qué efecto va a tener sobre el resto del articulado. ¿Cuál es tu propuesta de votar separada? ¿Qué parte? Sí, ¿no? La propuesta, señor presidente, sería votar el primer inciso de la indicación del diputado Daniel Lilayú y después el segundo. Yo estaría a favor del primer inciso, pero no del segundo. Secretaria, dele usted. ¿Quién nos propone? Presidente, ¿es posible dividir una votación? No hay problema en eso. Lo que sí hay un tema informático que tenemos que dividir el artículo en dos votaciones distintas para poder hacerlo. Así que nos tendrían que dar unos momentos. Ah, sí. Diputado Kaiser. Diputado Kaiser. La técnica no siempre ayuda. Es que la verdad es que la diputada Labra tiene razón en su punto, que era el tema de la interoperabilidad de los sistemas. En ese sentido, teniendo presente que la indicación al artículo número 5, la obligación de transparencia y de informar que es un producto de inteligencia artificial, está mezclado con el tema de la interoperabilidad, efectivamente el artículo completo, o sea, la indicación completa no la podría respaldar. Quiero agradecer a la diputada Laura que ha hecho ver la luz al diputado Kaiser, así que retira su indicación. Así es. Bueno, vamos a proceder a votar la indicación. La vamos a poner en votación. ¿Entera entonces? Sí, completa, porque... ¿En votación? Estamos en votación. ¿Quién falta votar? ¿Han votado todos los diputados y diputadas? ¿Falta alguien? Diputado Palma, falta tu voto. ¿Resultado de la votación? Por la afirmativa, 1 voto, 5 en contra, 1 abstención. Rechazado. Vamos a ver. Vamos al siguiente. Vamos a la indicación 33 de la diputada Paula Labra. Es para votar separadamente el artículo 6, pero igual tenemos que votarlo por número el artículo 6 porque hay indicaciones a distintos numerales. Entonces no podríamos votar por separado el... Ah, perfecto. Eso es lo que venía de la... Ya, entonces tiene razón. La indicación de la diputada Labra, la 33, es para reemplazar el artículo 6 por el siguiente. Artículo 6. Usos de riesgo inaceptable de sistemas de IA. Serán usos de... Abajo está la del Ejecutivo y la de la diputada. Y la 33 no. No, la 33 la dejamos con Ya. Ya, sácala.
Sí. Solo una pregunta para entender bien. Entonces, la indicación 33 estaría separada porque hay un acuerdo con el Ejecutivo en la 34, solo para entenderlo bien, para no equivocarnos, diputada. ¿No? Hay que... Le doy la palabra a ella. Sí, lo que pasa es que la diputada había presentado esta indicación en sala para votar por separado el artículo 6, pero ahora presentó otra que es para reemplazar una parte, entonces no quiere la votación separada, eso es. Sí, por favor, diputado. Claro, como esa indicación quedó presentada en sala, habría que retirar la votación separada y en el fondo habría que discutir la que yo presenté para reemplazar el artículo, para sustituirlo. Indicación 34 del Ejecutivo para reemplazar el numeral 1 del inciso primero del artículo 6 de la siguiente manera. 1. Manipulación subliminal. Sistemas de IA que emplean técnicas imperceptibles para las personas y que tienen como objeto la inducción de acciones que causan daños a la salud física y o mental. En particular, quedarán prohibidos los usos de sistemas de IA que mediante manipulación o engaño tengan por finalidad o efecto alterar el comportamiento de una o más personas, menoscabando su capacidad de decisión informada y conduciéndolas a adoptar decisiones que razonablemente no habrían tomado en ausencia de ellas. Esta prohibición no se aplicará a los sistemas de IA destinados a fines terapéuticos siempre que sea realizado conforme a la ley. En estos casos, se requerirá el consentimiento informado y específico y expreso de la persona. También hay una indicación de la diputada Labre, la 35, para reemplazar el inciso primero del artículo 6. Usos de riesgo inaceptable de sistemas de IA. Serán usos de sistemas de IA de riesgo inaceptable aquellos establecidos en el literal A del artículo 5. La identificación de estos corresponderá a la mesa intersectorial participativa público-privada. En adelante, mesa intersectorial a la que se refiere el artículo XX. Eso es, presidente. ¿Qué debiésemos votar primero? La Ejecutivo, ¿no? ¿Sí? Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Una de las cosas que más se nos reiteró en la discusión en general eran los cuidados respecto a los fines publicitarios. Que yo creo que en como quedó el proyecto originalmente, fue a sala y volvió a esta comisión, estaba bien cautelado. Al indicar que no aplica a esta prohibición para los usos de riesgo inaceptable, aquellos que sean destinados a fines publicitarios. Entonces, quisiera saber cuál es el razonamiento del Ejecutivo para que en su indicación no esté incorporado la excepción para los fines publicitarios, que en definitiva realiza una suerte de manipulación subliminal para convencer al consumidor de, valga la redundancia, consumir dichos productos. Entonces me genera esa preocupación que uno de los elementos que sí se fue reiterativo desde la industria de sistemas de inteligencia artificial respecto a esa cautela en esta materia, que de hecho en la ley de inteligencia artificial de la Unión Europea está explícitamente también cautelado los fines publicitarios en aquellos usos de riesgo inaceptable. Muchas gracias, presidente. Ministro. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Efectivamente, ha habido aquí un cambio respecto del texto originalmente aprobado en general, porque se está refiriendo específicamente a acciones que se expresan como manipulación o engaño, ¿no? Y la publicidad no necesariamente debe recurrir a la manipulación o engaño, ¿no? Y por lo mismo, dejar esa acción publicitaria recurriendo a manipulación o engaño en el mismo estatus que la
que la excepción refiere a fines terapéuticos, nos parecía que no era un buen criterio y que efectivamente, ¿no?, de lo que se trata es de evitar que, en definitiva, mediante estas acciones se impida decisiones informadas, ¿no? Las decisiones informadas forman parte de un bien valorativo fundamental en una sociedad respetuosa de la autonomía, de la dignidad de las personas. Y no nos parece que ello sea contrario a que se pueda utilizar, desde luego, perseguir fines publicitarios, llevar a cabo actividad publicitaria mediante inteligencia artificial. Lo que se prohíbe es que medie allí la manipulación o el engaño y con el propósito de alterar el comportamiento de las personas, ¿no? Ese es uno de los riesgos que una sociedad plural, que una sociedad libre, que una sociedad democrática debe siempre salvaguardar. Y en eso consiste, en definitiva, este cambio, que es eliminar la excepción de cara, digamos, a la publicidad, pero en el bien entendido, como se dice expresamente ahí, los usos de sistemas de inteligencia artificial que mediante manipulación o engaño. Entonces, el fundamento es que hay un bien jurídico y moral fundamental, como es, en definitiva, la garantía que debe dar el derecho de que las personas no pueden ser objeto de manipulación o engaño o desinformación, aunque ello se haga con el propósito de convencer, porque la publicidad tiene también muchos otros recursos. Ciertamente el lenguaje sintomático, esa función del lenguaje que es, en definitiva, interpelar, convocar, persuadir, sin recurrir a la manipulación o al engaño. Eso es, presidente. Muchas gracias, ministro. No sé si alguien más o procedemos a votarla. Perdón, diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Disculpe que insista en el punto, e incluso me voy a contradecir con mis propios principios, pero como uno fue testigo de la discusión en general en dos momentos, tanto con la iniciativa parlamentaria como una vez fueron refundidas, uno de los planteamientos que se nos hizo era respecto a cuál es el alcance de causar daños en la salud física y o mental. No voy a poner el ejemplo que me contradeciría más con mis principios, pero voy a poner uno intermedio. Por ejemplo, un producto alimenticio que no es de lo más saludable. Un paquete de papas fritas, no sé. Alguien podría reclamar que genera daño a la salud física ciertos alimentos. No voy a poner otro ejemplo que probablemente la diputada Molina sabe muy bien aquí a mi lado. Y que hemos tratado de regular, pero en otra instancia, como es la Comisión de Salud. Entonces, justamente por ese alcance de productos que a veces en esta definición no están tan claramente ahondados y que pudieran generar cierto daño a la salud física, sobre todo para los que venimos del área de la salud, es que se planteó en estos términos. Entonces, por mí mejor que se retire. Pero en honor a la discusión que dimos y que yo, en función de esa discusión y las concesiones que hicimos en su momento, en distintas materias, una de ellas fue justamente esta, para que el proyecto caminara y avanzara, lo planteo aquí abiertamente. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Lago Marcino. Diputada Labra. Lo que pasa es que me sorprendió un poco la redacción, leyéndola una vez más, porque dice manipulación subliminal, sistema de inteligencia artificial que emplean técnicas imperceptibles por las personas, bla, bla. Esta prohibición
no se aplicará a los sistemas de inteligencia artificial destinados a fines publicitarios ni terapéuticos, siempre que sea realizado conforme a la ley. Es decir, en el caso de que sean sistemas de IA destinados a fines publicitarios o terapéuticos, se podría entonces manipular subliminalmente para causar daño a la salud física o mental. Es decir, en el enganche gramatical queda muy feo el artículo, señor presidente. El artículo y también la indicación. Para que poder hacer daño mental o físicamente en el caso de que sea para la farmacéutica o para la propaganda de la venta de otro tipo de productos. Me parece que no debiese quedar así. Gracias. Laura. Gracias, presidente. Yo quiero explicar mi indicación que tiene que ver con esto mismo, por supuesto, porque entiendo que si vota la del Ejecutivo, la mía se caería. Entonces, quiero explicarla brevemente. Dado este mismo debate que se está dando ahora, que tiene que ver con lo particular de cada uno de estos listados taxativos de los usos de inteligencia artificial que quedarían prohibidos por ser de alto riesgo, yo hago una indicación que es bastante innovadora, que modifica esto en primer lugar porque vengo a eliminar esta definición, estos listados taxativos, que en algunos casos pueden ser un poco amplios y cuestionables. Por ejemplo, que a mi juicio no me parece bien que quede prohibido que no se pueda utilizar inteligencia artificial en temas de seguridad. Por ejemplo, aquí está expreso que no se puede usar inteligencia artificial en evaluación de estados emocionales en la frontera, por ejemplo, que podría ayudar mucho en el control de inmigración ilegal. Más allá de eso, hay un cambio importante que yo propongo, que este listado, que efectivamente habría que considerar cuáles son los usos de riesgo inaceptable, quede a la definición de una mesa intersectorial participativa, público-privada, considerando la academia y la sociedad civil, que más adelante incorpora un artículo que viene a crear esta mesa, porque considero que con la inteligencia artificial y los malos usos tenemos que preocuparnos para ocuparnos, pero comprendiendo la inteligencia artificial en nuestro país, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, de acuerdo a nuestras convicciones. Y les quiero dar un pequeño ejemplo. Estuve el otro día en un almuerzo donde una señora me dijo, yo uso demasiado inteligencia artificial, estoy muy involucrada. Yo le dije, sí, qué bueno. Sí, porque uso ChatGPT todos los días. O sea, para nosotros no nos puede sonar tan raro, pero la inteligencia artificial es mucho más allá que ChatGPT. Por lo tanto, el conocimiento es muy bajo en nuestro país. Por eso yo propongo que la definición de estos usos de riesgo inaceptables, que recordemos que según este listado quedarían prohibidos, con definiciones como esta de manipulación subliminal que dan mucha interpretación, es un poco restrictivo y puede generar incertezas jurídicas y, por supuesto, bastantes complicaciones en el uso, desarrollo e innovación en la inteligencia artificial. Por eso mi indicación viene a sustituir este artículo, dejando la definición de los usos de riesgo inaceptable a lo que ya está aprobado en el artículo 5 y quedando en manos de esta mesa intersectorial que público-privada que va a ser dirigida a través de la División de Tecnologías Emergentes del Ministerio de Ciencia, que van a ser personas expertas que vienen a reemplazar el Consejo Asesor Técnico, que recordemos tiene un 53% de sus componentes de funcionarios de Estado, para que puedan definir cuáles van a ser estos usos de inteligencia artificial. Y más adelante puedo hablar más en detalle de la mesa. Pero esa es mi propuesta para sustituir este artículo. Antes de ofrecer la siguiente palabra, me ha pedido la secretaria hacer un alcance jurídico a la indicación. ¿Secretaria? Sí, presidente, estaba buscando la mesa intersectorial para ver la coherencia del proyecto. Y la verdad es que la creación por parte de un parlamentario de una mesa intersectorial participativa público-privada es inadmisible. Es algo que debiera crear el Ejecutivo. Claro, pero obliga a participar a distintas personas. Está al fondo dándole nuevas facultades a esos integrantes. Ay, sí. Gracias, secretaria. Pero considerando lo que esto estaría, y como está definido más adelante en el título de gobernanza,
estaría dirigido y a cargo de la División de Tecnología Emergente del Ministerio de Ciencias, que ya existe, donde, si me permite, para defender la admisibilidad, le voy a leer cuál es la función que está establecida en la creación de esta división, donde indica que va a estar a cargo de políticas relacionadas con la industria del futuro basada en inteligencia artificial, biotecnología y tecnologías cuánticas. Además, fomentará la interacción con empresas, sector público y academia. Por lo que me parece bastante pertinente esta mesa, que estaría acorde a las funciones que ya tiene la División de Tecnología Emergente a la que hago referencia cuando incorporo el artículo de gobernanza y la creación de esta mesa a cargo de esta división. En ese sentido, defendiendo la admisibilidad, no estaría creando ninguna nueva atribución. Gracias, secretario. Diputado Kaiser, y luego vamos a ir a votación. Gracias, señor presidente. Yo nuevamente quiero levantar el tema de la redacción del artículo 6, número 1. Efectivamente, dejamos o hacemos una excepción, es decir, permitimos el uso de la manipulación subliminal en el caso de que sea utilizada para fines terapéuticos o con fines publicitarios. Porque lo que se entiende aquí es lo siguiente: manipulación subliminal, es el 1, ¿no? Usos de riesgo inaceptables. Manipulación subliminal, sistemas de inteligencia artificial que emplean técnicas imperceptibles para las personas y que tienen como objeto la inducción de acciones que causan daños a la salud física o mental. Y ahora se crea la excepción, es decir, se podría hacerlo antes descrito, si es que los sistemas de IA que manipulan subliminalmente y emplean técnicas imperceptibles para las personas que tienen como objeto la inducción de acciones que causan daño a la salud física o mental, están dedicados a fines publicitarios o terapéuticos. No puede ser. O sea, por favor. O si estamos de acuerdo con eso, entonces yo creo que no me puedo imaginar que estemos de acuerdo con que eso se utilice. Bien que nos detengamos en esta redacción y por lo mismo con la mayor serenidad es bien importante distinguir entre el texto original y el texto modificado en esta indicación por el Ejecutivo, porque efectivamente se saca lo relativo a los fines publicitarios, ¿no? Ahora, bien podría entenderse, desde un punto de vista sintáctico, si se quiere, que se produce lo que está señalando el diputado Kaiser, o sea, que queda aquellas acciones, ¿no?, que causan daño a la salud física o mental quedarían, pero claro, pero después dice fines terapéuticos, ¿no? Entonces uno puede perfectamente entender y hacer sentido más bien en la interpretación de que cuando se trata de fines terapéuticos no hay daño a la salud, es por protección de la salud, ¿no? Pero si hubiese todavía que precisar mejor, yo estoy de acuerdo, digamos, en que se pueda precisar esa redacción. Pero el cambio que buscamos con esta indicación era que en el caso de los fines publicitarios no quedara excluido de la prohibición, porque eso es lo que hacía el texto original, excluía por la vía de la excepción, ¿no?, que también esa prohibición no se aplicara cuando se tratara de fines publicitarios. Entonces, la excepción queda reducida, se disminuye, para casos en que estos sistemas de IA estén destinados a fines terapéuticos. Entonces se podría precisar, porque uno podría construir también esa interpretación, pero como se dice fines terapéuticos, uno entiende que está excluido, porque es contradictorio, digamos, con aquellos que tengan por propósito, digamos, causar daño, inducción a acciones que causen daño a la salud física o mental, ¿no? Hago la observación a efectos de que
se pueda decidir al respecto. Ministro, a ver, como por un lado, usted hace una afirmación de que al agregar fines terapéuticos, el artículo es claro, pero al mismo tiempo agrega que puede generar confusión e interpretación, y en las indicaciones de ustedes, del Ejecutivo, yo le pregunto directamente al Ejecutivo y a usted, ministro, si en realidad quieren reformular la indicación, cambiar la indicación, mejorar la sintaxis de la indicación, porque en el fondo es vuestra indicación. Entonces, si a usted le genera dudas, tiene la posibilidad de retirarla o votamos la indicación y obviamente si es aprobada caen las otras indicaciones, pero si es rechazada su indicación, vamos a votar las otras indicaciones para ser bien transparente. Entonces no sé qué, aquí le devuelvo absolutamente. Sí, nosotros entendemos que el inciso segundo no es contradictorio con lo que señala el inciso primero respecto de que restringe la excepción cuando se trata de fines terapéuticos. En ese sentido, digamos. Y que no se puede entender entonces que para fines terapéuticos se autoriza por la ley acciones que causan daño a la salud física y o mental. Esa es nuestra... Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, usted podría utilizar la palabra terapéutica, que por lo demás se ha utilizado muchas veces también de manera nociva para la población, ¿ya? Como una excepción. Pero, ¿y qué pasa con publicitario? Entonces, yo en caso de que la excepción también se extienda a lo publicitario, entonces yo puedo manipular a la gente subrepticiamente para hacer cosas en contra de su propio interés y que le generen daño, porque estoy haciendo publicidad o propaganda. Eso no sé, no creo que sea en interés del ministro. Muchas gracias. El diputado Baedo me ha pedido reemplazarlo, pero al ser parte muy interesada en esta discusión, si es que alguien más desea reemplazar al diputado. Ministro. Gracias, presidente. No, es que nosotros entendemos que lo publicitario ya no está, diputado Kaiser, ya no está. O sea, lo que precisamente sacamos fue lo de publicitario en la indicación número 34. Sí, claro. Distinta. Sí. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay más palabras, la Secretaría nos va a explicar cómo procedemos con la votación. Ah, ya. Diputado Kaiser. Sí, muchísimas gracias. Por lógica, señor ministro. Viendo ahora la indicación número 34. Dice, esta prohibición no se aplicará a los sistemas de inteligencia artificial destinados a fines terapéuticos, siempre que sea realizado conforme a la ley. Perfecto. En estos casos se requerirá el consentimiento informado específico y expreso de la persona. De acuerdo, pero eso estamos hablando de la manipulación subliminal, es decir, una persona tiene que estar de acuerdo con ser manipulada subliminalmente. Sí, está de acuerdo. Lo que pasa es que, así como está el segundo inciso, dice lo siguiente. Estamos claros con el primero, está perfecto. El segundo dice, esta prohibición no se aplicará a los sistemas de inteligencia artificial destinados a fines terapéuticos. Perfecto. Eso significa que para fines terapéuticos sí podría utilizar la manipulación subliminal, siempre y cuando sea realizado conforme a la ley, es decir, tiene que estar establecido por ley. 2. En estos casos se requerirá el consentimiento informado específico y expreso de la persona. ¿Qué tiene de subliminal entonces un procedimiento donde tengo el requerimiento expreso, el consentimiento informado específico y expreso de la persona? Es para la técnica, esto para la historia de la ley, es la técnica subliminal con la cual tiene que estar de acuerdo la persona que se le aplique. ¿Estamos de acuerdo con eso? Esa es la interpretación que le da el ministerio y le damos nosotros al momento de votar.
Para la historia de la ley. Ya, perfecto. Muchísimas gracias. En las votaciones dice sí, no, y después dice abdominales. dice sí, no, sí tantos votos, no tantos votos, después dice abdominales. Yo puedo hacerlo. Podemos hacer abdominales si usted quiere, presidente, pero... La inteligencia artificial. Pero, ministro, Sí, no, sí, lo vi. déjeme mentiroso, ministro. No, esto es... ¿Lo viste que decía abdominales? No me había dado cuenta. Sí, claro, defecto médico, dije, ¿quiere que los abdominales? No me decía glúteo. Sí, en votación la indicación 34, entonces. Yo voté a favor de lo de publicitario. Sí. Sí. Resultado de la votación, 4 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado. Continuamos con la indicación 35. ¿O se... ¿Se entiende incompatible con lo ya aprobado? Perfecto. Entonces seguimos con la indicación 36. Indicación nueva del diputado Kaiser y varios diputados más. Lago Marcino, Aedo, Elia Molina, Marcela Riquelme, Hernán Palma, para agregar un nuevo artículo. Tanto transversalidad. Sí. De lectura. Obligaciones de transparencia en determinados sistemas de IA. Todo proveedor de sistemas de IA que generen contenido sintético de audio, imagen, video o texto velarán porque los resultados de salida sean identificables como generados o manipulados de manera artificial. Ofrezco la palabra al autor de la indicación, diputado Kaiser. Sí, señor presidente. Mire, en los años 60, 70 hubo una serie de, ¿cómo se llama esto? De secuestros, extorsiones incluso, y se utilizaban máquinas de escribir para mandar las notas para exigir el rescate. La solución a la cual se llegó fue que cada máquina de escribir tuviese entonces una pequeña marquita que permitiese identificar al comprador y qué tipo de máquina era. Una cosa increíble, que lo que propongo es que hagamos lo mismo. Es decir, que efectivamente existe una especie de marca de agua que sea perfectamente identificable desde el punto, o sea, que sea identificable para cualquier interesado, para determinar si un producto ha sido generado a través de inteligencia artificial o no. Eso, señor presidente, va a entregar la mayor certeza, creo yo, a nuestros compatriotas de que aquello que están viendo en los distintos aparatos como los que tenemos en este momento sea efectivamente o sea real o sea efectivamente de generación de inteligencia artificial, para poder distinguir lo uno de lo otro. Muchísimas gracias, señor presidente. Ofrezco la palabra sobre la indicación, diputado Palma, y después el Ejecutivo. Sí, quería agregar a lo que dice el colega que en el caso de mi profesión han habido adulteraciones de boletas, cuando habían boletas manuales, y de recetas. Y la ley exige actualmente que si, por ejemplo, alguien va a imprimir recetas, tiene que quedar registrado el pie de imprenta, por ejemplo, tanto en boletas como o todo tipo de documentos de ese tipo, porque si no cualquiera va y dice yo soy médico, y le imprimen recetas y se pone a hacer expendio de fármacos. Ejecutivo, ¿algo que plantear respecto a esta indicación? Presidente, tenemos una observación que sea explícito en decir resultados o salidas al final del texto. Por favor, si pudiera hacer con micrófono, le podemos dar la palabra a sus asesores, ministros, sin ningún problema, para que sean más específicos. Presidente, y gracias justamente, como dice, resultados de salidas, y a lo largo del texto hemos hablado sobre resultados o salidas,
que justamente se basa cuando los sistemas de IA, a partir de datos, generan esos datos, o sea, esos datos de salida o resultados. Sería bueno mantener ese concepto, resultados o salidas. Diputado Kaiser. Los demás firmantes de la indicación están de acuerdo, yo me allanaría a la propuesta del Ejecutivo. Ningún problema. Entonces, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra antes de poner en votación la indicación del diputado Kaiser? Diputada Labra. A lo mejor es una duda semántica nomás, porque dice que generen contenido sintético de audio, imagen, video o texto, velarán porque los resultados, o como se está promediando, o salida, al final estaríamos incluyendo todo, no solo los contenidos sintéticos, audio, imagen o texto, sino que todo tipo de resultado o salida de un sistema de desarrollo de inteligencia artificial. Claro, en el fondo, sí, eso, necesito aclaración, sí. Quizás pueda explicarlo de alguna manera con YouTube. Yo soy youtuber, yo tengo bastante experiencia con el tema. Usted, cuando es creador de contenido, usted tiene la opción de, si quiere que los demás utilicen su material, pero usted sea visto como el autor del material, usted le coloca una marca de agua. Una marca prácticamente imperceptible, pero que hace presente de quién es. En este sentido, no tiene ningún impacto en lo que uno hace en el programa, en el contenido. Lo único que hace es dejar marcado cuál es el origen, ¿no? También puede evitar el plagio, ¿no? Y en ese sentido, creo que no debiese haber un impedimento para que un sistema tenga su propia marca. En la práctica es una especie de firma. El sistema tanto hizo esto. Podría ser incluso un número. Para lo mismo, ¿no? Muchas gracias. Diputada Labra, ¿queda conforme con la respuesta o quiere hablar? No es tema de conformidad, solamente para poder entender bien, porque entiendo perfecto de lo que va el diputado Kaiser y estoy de acuerdo, pero quizás es algo que vaya en la redacción, porque dice que cuando generen contenido, audio, imagen, bla, 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 debería decir quizás velarán porque estos sean identificables, porque cuando hablamos de resultados o salidas, también podemos hablar de modelos de IA, que no son solo video, texto, audio, imagen. Entonces quizás sería necesario acotarlo un poco más, porque la IA te puede permitir no solo hacer video e imágenes, sino un modelo también de uso de inteligencia artificial, modelos de predicción, de manejo de base de datos, etcétera. Y entonces se puede entender esta redacción que quizás también sería aplicable a estos sistemas que tienen que tener este sello de agua como en términos más coloquial. No sé si se entiende. No sé si el Ejecutivo entiende, a lo mejor que conocen más, pues... Por su intermedio, presidente, claro, yo entendería que justamente se quiere dar esta obligación de transparencia respecto a aquellos sistemas generativos. De hecho, el proyecto de ley ya hace referencia a los sistemas generativos a propósito del artículo 4. Lo que quizás podría ser más limpio para efecto de la redacción es que todo proveedor de sistemas de IA generativos velarán porque tales resultados o salidas sean identificables y se puedan ver como creados por inteligencia artificial. No sé cómo está la otra redacción. Pero sí podría, o entiendo también lo que señala la diputada Labra, de que justamente hay que redactarlo de manera tal que se entienda que esta obligación sería atendida a los sistemas de IA generativos. Esa era, no sé si esa era la... Gracias, presidente. Mire, al final lo que estamos tratando, o lo que yo pensé, o que creo que el diputado Lagomarsino también lo había pensado en ese sentido, era tener una especie de registro, como el registro del ánima de un arma, ¿ya? Que va asociada a un número de serie. Entonces usted puede ir después a un laboratorio de balística y puede comparar, o si encuentra un proyectil puede ver si efectivamente tiene una comparativa dentro del registro. Tener algo parecido, es decir, que el producto del sistema sea identificable, sea asociable con el sistema que lo produjo, ¿no? Ese es el sentido de la norma como la estamos planteando, es decir, que sea identificable para el usuario, ¿ya?, de que es inteligencia artificial, pero al mismo tiempo puede ser identificable, o podemos generar la identidad entre el producto
y el sistema que lo generó, que a mí me parece de todas maneras necesario si nosotros queremos buscar después responsables, ¿no? Si no hay más preguntas o comentarios, en votación, la indicación del diputado Kaiser en los términos presentados y con la modificación señalada por el Ejecutivo que todos los adherentes aceptaron. Sí, por supuesto. Lo que entiendo yo que por su reacción se reduce solo al operador, al proveedor, perdón, al proveedor. No sé si... Sí, y si con eso esta prohibición se entiende que no rige para los demás. Tal vez había que ser explícito en eso. Hay en el texto una definición de proveedor, de operador, y entonces se puede producir ahí una inconsistencia. ¿Ah? Esa es la observación. ¿Les parece si suspendemos 10 minutos para que las partes se pongan de acuerdo en la redacción y podamos proceder a votar si es que hay algo que afinar? Sí, de forma consensuada suspendemos 10 minutos porque así no vamos a llegar a mucho. Muy bien, retomamos la sesión y estamos en votación. En votación la indicación concordada entre esta comisión y el Ejecutivo. En votación. ¿Han votado todos? Sí. Resultado de la votación, por la afirmativa 7 votos, 1 abstención. Aprobada. ...36 de la diputada Labra. Es para reemplazar el título tercero por uso de alto riesgo de sistemas de inteligencia artificial. Está pidiendo la palabra. Esta es simplemente una indicación de forma, no de fondo, para armonizar el cuerpo del proyecto, dado que en el artículo 5 en la definición aparece usos de alto riesgo. Entonces, por eso el título lo cambiamos de esa manera para que quede de la misma manera que ya están las definiciones. ¿Sí? Y si están en la misma línea y son concordantes, votemos la de la diputada Labra. ¿No hay problema? ¿Sí? ¿Les parece? Aprobada. Igual hay que ponerlo en el... Sí, sí, lo van a incorporar, pero... Yo hace lo mismo, pero en el artículo 7. Si quieres, la vamos a votar en conjunto. Votémosla en conjunto. No, no. Ah. Ya, votemos la 36 nomás entonces, para que no enredemos. En votación, la indicación de la diputada Labra. En votación.
Votación por la afirmativa, 8 votos. Aprobado. 37 es del Ejecutivo y modifica el inciso primero del artículo 7 para reemplazar en el inciso primero la expresión uso de sistemas de IA de alto riesgo por uso de riesgo alto de sistemas de IA. No es igual. Sí, no hay problema. ¿Estamos de acuerdo? Aprobado. Estamos. La indicación suya, la 38, era para votarlo separadamente. Pero Es que si quiere eliminarlo, dar por aprobada la indicación del Ejecutivo para modificarlo, ya queda aprobado el artículo. Por eso habría que votar, es que cada indicación se vota con el artículo, no se vota sola, se vota con el artículo. sí, claro. Sí, pero Pablo, por favor. Gracias, presidente. Ya está el tema administrativo formal, lo entiendo, pero solamente para explicar por qué yo lo proponía eliminar, porque en el fondo este artículo no establece un listado taxativo de sistemas como lo hacía el artículo anterior en los riesgos inaceptables. Por lo tanto, solamente hacía referencia a una definición que ya la tenemos dentro del articulado de las definiciones. Por eso proponía eliminarlo. Entiendo que no se puede votar ya, secretaria, pero era para explicarlo. Sí. Secretaria, vuelva a explicarlo, por favor. Lo que pasa es que cada indicación se vota con el artículo. Al aprobar la indicación también queda aprobado el artículo. Si se rechaza la indicación, se vota el artículo en su forma original. Se podría haber votado por separado, pero habría que haber pedido que se votara por separado cada inciso del artículo. Diputado Kaiser. Una precisión, señor presidente, respecto de este artículo, dado que yo habría votado el segundo inciso por separado. El hecho de que un sistema de inteligencia artificial deba prevenir la creación de estereotipos va a significar la no operatividad de un sistema. Porque un sistema matemático, un sistema que va generando promedios, que va analizando entonces de acuerdo con lo que es la información disponible. Si usted quiere impedir que utilice la información que recibe para sacar un promedio, bueno, mucha suerte con que funcione el sistema. Un estereotipo es eso. Un estereotipo no es nada más que una percepción que puede tener miles de excepciones, pero que sin embargo en lo grueso tiende a tener una cierta justificación. Entonces, si usted prohíbe la creación de estereotipos de la mano de la inteligencia artificial, usted está prohibiendo la inteligencia artificial. Muchas gracias. Lo que pasa es que ya está votado, entonces no podemos retrotraer la situación. Por eso le estaba consultando a la secretaria, pero me gustaría, si lo puede aún, explicar con mayor claridad reglamentaria. Diputada, le iba a decir. Presidente, además, claro, para votarlo por separado debió haberse ingresado una indicación para hacer una votación separada de los incisos del artículo. O sea, habría... Diputada, ¿sí? Y efectivamente, como hemos llegado a otros consensos, no se puede llegar al consenso de votarlo separado, ya que de repente esta confusión administrativa de cómo funciona
nos puede hacer perdernos un poco, porque comparto lo que dice el diputado Kaiser, por eso yo proponía eliminarlo, porque la definición que aparece acá no es la misma definición que ya está aprobada en el artículo 5. De hecho, la voy a leer. Usos de alto riesgo agrupa aquellos usos de sistemas de IA autónomo, componentes de seguridad, cuya utilización presenta un riesgo significativo de afectación a derechos fundamentales de las personas, especialmente si fallan o se utilizan de manera impropia. No menciona toda la parte que ha manifestado el diputado Kaiser, por eso yo proponía eliminarlo para ser consecuente y mantener solo una definición. Yo le voy a pedir, diputado, a la Secretaría que aclare bien. Lo que no me quiero equivocar, y por eso estoy pidiendo que lo veamos bien, es que si ya hemos votado algo, si votar por separado, aunque tomemos un acuerdo, si modifica mucho lo que ya hemos aprobado. Eso es lo que quiero que revisemos. Por unanimidad se podría acordar algo distinto, efectivamente. Pero más allá de la parte técnica, tengo una duda, es si la indicación 37 modifica solo el encabezado del artículo 7º. Hago una pregunta entonces para lograr. Si esa indicación modifica solo el encabezado, ¿el Ejecutivo tiene algún problema que aprobemos que modifique solo el encabezado? Me imagino que es el título del artículo, a eso se refieren, ¿no? ¿Hay algún inconveniente? No, que si se aprueba, que si se aprueba la indicación que nos plantea la diputada Labra, que estoy entendiendo acá, que solo modifica el encabezado del artículo, ¿tiene algún inconveniente el Ejecutivo? Es que por eso no es... Estoy siguiendo lo que me explicó la secretaria, por eso estoy... Le explico brevemente, porque aquí está el título, ¿cierto? El título, y ahí nosotros, para hacerlo consecuente, lo modificamos con lo que ya estaba en la definición. El Ejecutivo hace exactamente lo mismo, pero en el artículo 7, que modifica el encabezado del artículo para esta misma consecuencia en la definición. Y mi indicación posterior es para eliminar ese artículo completo porque la definición no es congruente con la que ya tenemos y este artículo lo único que hace es definirlo nuevamente, siendo no igual a la definición que ya está aprobada. Entonces, lo primero que hicimos fue aprobar el cambio del encabezado, después el Ejecutivo presentó cambiar el encabezado del artículo y yo propongo eliminarlo. Eso es. Es que al modificar el encabezado del artículo 7º ya está aprobado, no se puede rechazar. Si hubiera unanimidad para reabrir la votación, se puede, eso siempre se puede. Siempre que haya unanimidad se puede hacer casi todo. ¿Hay unanimidad para reabrir la discusión? Pregunto. ¿Hay unanimidad? ¿Unanimidad? ¿Hay o no hay? ¿No hay unanimidad? No hay unanimidad. Es que unanimidad es que estén todos de acuerdo. Si hay uno que no está de acuerdo, no hay unanimidad. Ya, continuemos. La indicación 40 de la diputada Labra es para reemplazar el artículo 8 por lo siguiente. Artículo 8. Reglas aplicables a los usos de sistemas de IA de alto riesgo. Serán usos de sistemas de IA de alto riesgo aquellos establecidos en el literal B del artículo 5. Los operadores de sistemas de IA cuyos usos puedan ser calificados de alto riesgo deberán establecer e implementar medidas de gestión de riesgos proporcionales al contexto del sistema, para evitar y mitigar potenciales vulneraciones a los derechos fundamentales. Eso es. ¿Quiere? ¿Sí? Gracias, presidente. Esta indicación tiene varias modificaciones. En primer lugar, algunas de forma y otras de fondo. Se incorpora la palabra usos de sistemas de IA de alto riesgo.
En segundo lugar, se hace referencia a la definición que ya está aprobada en el artículo 5. En tercer lugar, se considera a los operadores de sistemas de IA quienes tendrán que cumplir con estas reglas aplicables, porque como está definido el artículo 8, habla de reglas aplicables a los sistemas de IA. En el fondo está regulando los sistemas de IA sin tener un responsable en particular, que debiesen ser, a mi juicio, los operadores, que en nuestra definición involucra a todos los que están en la cadena, distribuidores, operadores, etc. Y en tercer lugar, se elimina todas estas reglas taxativas, considerando que estos son cargas legales que pueden ser muy difíciles de cumplir, de llevar a la práctica, que genera costos muchísimo más altos para las mismas pymes, lo que puede generar una ventaja, puede quitarle una ventaja competitiva a las pymes frente a las grandes empresas que desarrollan inteligencia artificial. Por eso yo lo elimino y lo dejo de esta manera para que esto se pueda hacer más factible y llevar a la práctica, donde se establece también la responsabilidad y el deber, porque dice deberán, establecer e implementar las medidas de gestión de riesgos, que eso es lo que busca toda esa definición taxativa que aparece de reglas en el artículo 8. Gracias, presidente. ¿Quiere agregar algo al Ejecutivo? ¿Sí? Medio, presidente, y dando una opinión respecto a la indicación, yo creo que igual hay que tener presente que esta indicación quizás tiene un contexto o encuentra su contexto en aquellas otras indicaciones de la diputada Laura que fueron rechazadas, que tenían que ver con la mesa participativa público-privada. ¿Y por qué digo esto? Porque justamente a esa mesa le correspondía proponer los listados de aquellos sistemas que serían de alto riesgo. Cuestión que hoy en día ya no es así y uno tiene que seguir el texto actual que tenemos en el proyecto de ley. Siguiendo esa línea, el artículo 8 aquí tendría varios problemas que uno podría identificar respecto a qué es lo que nosotros estamos otorgando, el valor que estamos otorgando con la nueva indicación del Ejecutivo. El Ejecutivo entiende que justamente las reglas no pueden ser aplicadas para todos los proveedores ni durante todos los ciclos de un determinado sistema de IA. Es por lo mismo que en las indicaciones que presenta el Ejecutivo, que se van a ver más adelante, justamente se establecen criterios para que el reglamento futuro pueda identificar cuando estamos frente a un proveedor, a un implementador, a un distribuidor, o incluso si estamos frente a una gran tecnológica o si estamos frente a una startup, una pyme. Y esto va a hacer que estas reglas justamente tengan esa dosis de aplicabilidad que entendemos que era una de las críticas que estaba en el proyecto de ley que nosotros queremos precisar y poder darle mayor contenido a esta delegación reglamentaria, que va a ser muy importante para efectos de la aplicabilidad futura de la ley. En ese sentido, creemos que tenemos que avanzar con la indicación del Ejecutivo, o sea, con el texto que hoy en día está en el artículo 8, que se refiere a las reglas aplicables, porque justamente van a hacer que estos sistemas de inteligencia artificial que tienen usos que van a ser considerados, que puedan ser considerados de alto riesgo, a raíz de lo que pueda señalar el reglamento, van a tener que justamente contar con una matriz de riesgo adecuada, van a tener que contar con gobernanza de datos, pero siempre teniendo en cuenta si estamos frente a un proveedor y si estamos frente a una startup, a una gran empresa, y esa es la gracia y ese es el fondo, lo positivo que tiene la colaboración reglamentaria, que por otra parte las indicaciones de la diputada Laura justamente reconocían esta potestad más bien a una mesa participativa público-privada, pero que tiene también las desventajas de la incerteza jurídica. En ese sentido, creemos que el texto actual del artículo 8 es suficiente y se resguarda y se complementa aún más con las indicaciones posteriores del Ejecutivo. Mi memoria, señor presidente, entonces la definición de sistemas de alto riesgo quedó en la ley o solo dejamos al reglamento, quedó en la ley. Si la señora secretaria nos pudiese, por favor, leer la definición del sistema de alto riesgo. Muchas gracias.
Artículo 5, numeral 2. Usos de alto riesgo. Agrupa sistemas de IA autónomos o componentes de seguridad de productos cuya utilización puede transgredir los derechos fundamentales de las personas, especialmente si estos sistemas fallan o se utilizan de forma impropia. Sí, usos de alto riesgo. Aquí está la indicación del Ejecutivo que se aprobó. Usos de alto riesgo. Agrupa aquellos usos de sistemas de IA autónomos o componentes de seguridad de productos cuya utilización presenta un riesgo significativo de afectación a los derechos fundamentales de las personas, especialmente si estos sistemas fallan o se utilizan de forma impropia. Sí, por favor, diputada. Gracias, presidente. Solamente una precisión a lo que comentaba el asesor, Sebastián, que lo que establezco acá en el artículo 8, la indicación no queda sujeto a lo definido por esta mesa intersectorial. Independiente de que esa mesa se pudiese rechazar, las reglas aplicables no quedan a definición de la mesa. Solamente esa precisión. Muchas gracias. Diputado Geiser. Muchas gracias, señor presidente. Por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que regule el funcionamiento de un avión, como pasa hoy día con los aviones más avanzados del mundo, donde, por ejemplo, prácticamente toda la aerodinámica, el sistema de compensaciones, etcétera, funciona sin injerencia del piloto. ¿Cómo cumpliría ese sistema con los requisitos que estamos estableciendo en el artículo 8? Porque en el caso de falla, evidentemente que vulneraría los derechos constitucionales, la vida del piloto, ¿no? Entonces, ¿cómo podría cumplir un sistema así con los requisitos que establece la ley? Muchas gracias, señor presidente. ¿El Ejecutivo? ¿No los asesores? Claro, en un ejemplo como el que nos cuenta el diputado Kaiser, yo creo que, claro, justamente uno podría pensar que un sistema como utilizado para efectos de la aviación sí cuenta con un sistema de gestión de riesgo o sí podría contar con documentación técnica o sistema de registro debido, que son las reglas que justamente se proponen a propósito de estos sistemas de alto riesgo, sin perjuicio de que la determinación, si un sistema determinado de inteligencia artificial en la aviación va a estar o no en el fondo después en este listado que va a tener el reglamento es otra discusión. Justamente la ley otorga parámetros y otorga contornos para que ayudan y generan una directriz hacia dónde tiene que ir la colaboración reglamentaria. Justamente uno podría ver a más futuro si eso va a ser o no un sistema de alto riesgo. Pero de todas maneras, si no lo fuera, si el sistema que describe el diputado Kaiser no fuera un sistema de alto riesgo, sin duda que sí contaría con un sistema de registro, documentación técnica, en el fondo todas aquellas reglas que se proponen para este tipo de sistemas que puedan tener un impacto en la afectación o un riesgo significativo a los riesgos fundamentales de las personas. Muy bien. Vamos a poner en votación la indicación, ¿no? La indicación 40 de la diputada. 40 de la diputada. ¿Sí? ¿En votación o no? Sí, en votación. En votación. Votación por la afirmativa, 5 votos, 2 en contra. Aprobado. Estamos en la hora, ¿no? Sí. Yo les quiero pedir que dejemos hasta acá, faltan solo 2 minutos, pero no vamos a alcanzar a discutir, ¿sí? Hasta 10 para las 5. Está aprobada la indicación. Lo sorprendimos, muy bien. Así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.